Te doy gracias, amado Padre, por este grupo de personas maravillosas que ha decidido estudiar la Biblia junto con nosotros. Esperamos, Padre, que sea una experiencia gloriosa para ellos, encontrarse con la palabra del Dios vivo y con el Dios de esa palabra. Adoramos tu glorioso nombre y te invocamos e invitamos tu presencia, porque sin ti nada podemos hacer. Te rogamos que tú animes a los que están, si a alguno se le ha olvidado o se ha entretenido en otras cosas porque tienen cosas pendientes. Yo sé que son gente que trabajan y son gente que tienen niños muchas veces y tienen muchas ocupaciones. Pero quiero, Padre, que tú los ayudes a entender que no hay nada más importante en sus vidas que conocer a su Creador. Y ese Creador ha dado una revelación de sí mismo por medio de su palabra. Bendito y adorado seas, eterno Rey, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. Muy bien, mis amados hermanos. Ya ustedes saben que esto se está transmitiendo también por Facebook a través de la página de nuestro ministerio, que es Ministerio Avivamiento Cristiano Internacional. Bienvenidos todos. Más adelante los saludaré de manera particular, pero ahora quisiera que aprovecháramos el tiempo y nos concentráramos en lo que vamos a hacer ahora. Lo primero que yo hago cuando voy a comenzar un grupo de estudio bíblico con algún grupo es tratar de entender por qué tenemos que leer la Biblia, por qué la Biblia es la palabra de Dios, cuáles son las razones que tenemos para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, entonces realmente debemos leerla, ¿verdad que sí? Fíjense que cuando el presidente da algún discurso, todo el mundo compra los periódicos o hace algo para ver qué fue lo que el presidente dijo. Pues el Rey del cielo y de la tierra, el omnipotente que está en su trono de gloria, en luz inaccesible, como dice la Escritura, ese ha hablado a la humanidad. Y la humanidad no debe quedarse sin entender y sin saber que el Rey de gloria ha escrito y ha dicho para que nosotros vivamos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces les quiero hacer a ustedes una pregunta. Quiero preguntarle a algunos de ustedes, ¿por qué ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Vamos a ver, díganme, levánteme la manita. ¿Quiénes de ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Luis, sí. Buenas noches, Luis. Sí, adelante, Luis Felipe. ¿Qué quieres decir, Luis Felipe? Sí, aló. Bueno, respondiendo a su pregunta primero. Sí. Bueno, yo le quiero hacer primero el comentario de que si es posible de que hagamos una prueba y solamente nos quedemos con su casa, porque yo estoy teniendo mala interferencia, porque también, o sea, por el consumo de internet, Ok. entonces no estoy escuchando bien, no estoy escuchando entrecortado. Ok, pues está bien, apaguemos micrófonos. Del internet, del video de todos. Muy bien, pues. Muy bien. Si es posible, para que hagamos esa prueba. Ok, apaguen sus cámaras y sus micrófonos. Y cuando alguien quiera hablar, pues enciende su micrófono por lo menos. Con relación a... Sí. Adelante, la pregunta. Con relación a la pregunta, pastor, sí. Yo creo que la Biblia es palabra de... Ok. ¿Quién más? Yo creo que la Biblia es palabra de Dios, porque wow. En ellas nosotros podemos encontrar una vez, cuando nosotros No te estoy escuchando, Luis Felipe, realmente. Sí. No te escucho, se corta. Pero ya yo sé que tú crees que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Quién más? Cuando nosotros, o sea, siento que me escucho. Sí. Ya no te escucho, Luis Felipe. Dámosle la oportunidad a otro que diga si cree que la Biblia es la palabra de Dios o no. Bien. ¿Quién más? Lady. Bueno. Y Rosemary también quiere hablar. Adelante, Lady. Hello. Sí, Lady, dinos. Bueno, yo digo que sí es la palabra de Dios. Ok, muy bien. Rosemary.
Rosemary. de todo lo que está escrito ahí a esta. Bueno, ¿te escuchando? Sí, le escucho. La palabra de Dios, o sea, Qué barbaridad. y la leemos. Es donde nosotros buscamos la respuesta de Dios. Lo recibimos al Espíritu. Por eso hay que creer en la Biblia, porque ahí está todo escrito. Muy bien. Ok, no lo estoy escuchando muy bien, pero me gustaría saber si todos me escuchan a mí. ¿Me escuchan bien a mí? ¿No se entrecorta? ¿Están escuchándome bien? Jenny Lagrange, ¿me escuchas? Ok, bueno. Bueno, les voy a decir algo. Yo les voy a dar a ustedes una clase de por qué yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Son 4 razones. Pero si tenemos problemas, escúcheme bien lo que les voy a decir ahora. Si tenemos problemas, el internet se nos cae o lo que sea, yo lo tengo grabado en YouTube, lo que le voy a disertar hoy. Y le voy a poner el link en el grupo. ¿Entendido? ¿Cuánto entendieron eso? Hello. Muy bien. Yo lo tengo también en YouTube. Y ahora mismo también estamos grabando por Facebook. Además de estar en Zoom, estamos en Facebook. Por lo que hagamos esta noche se va a quedar grabado. Bien. El que no pudo estar a tiempo o no pudo venir esta noche no tiene por qué perderse esta clase. Amén. ¿Más quiere decir algo? Jenny. No, yo no. La parte, es bueno que todo el mundo apague su micrófono. Sí, de hecho, todos tienen su micrófono apagado. Y estamos apagando las cámaras también, porque nos dijo Luis Felipe que eso hace que sea más pesado el internet. Como que... Rosemary, adelante, Rosemary. Adelante, Rosemary. Hable. Que tome nota de lo que se está haciendo por aquí. Eso es importante. Sí, naturalmente, cualquiera que tome una clase debe tener una libreta y tener nota. La primera reunión que tuvimos le dijimos que nuestro libro de texto es que la Reina Valera 1960 y que todos deben tener lápiz y cuaderno. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pues Dios les bendiga a todos y bienvenidos y vamos a comenzar nuestra clase de inmediato. Acaba de llegar un vehículo a mi casa, así que ese ruido es por eso. Vamos a tratar que el que llegó en el vehículo lo apague, por favor. Ese es el vehículo mío que acaba de traerlo el mecánico. María Luisa. Bendito sea el nombre de Cristo. No se oye, no te preocupes, puede hablar muy bien. Ok, está bien, muy bien. Pues comenzamos. Yo tengo 4 razones para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y ya les dije que cuando termine esta disertación, además de que se va a quedar grabada, también les voy a dar el link de YouTube, porque la tarea va a ser volverlo a ver en YouTube. ¿Entendido? Bien, pues comencemos. La primera razón que yo tengo para creer que la Biblia es la palabra de Dios es que la Biblia es el único libro sagrado de la humanidad que tiene un carácter eminentemente profético, predictivo. La Biblia no es el único libro sagrado de la humanidad. Hay casi 1.000 millones de hindúes que creen que los Vedas y el Bhagavad Gita son la palabra de los dioses. Hay más de 700 millones de musulmanes que creen que el Corán es la palabra de Dios. Hay 1.250 millones de chinos que creen que los escritos de Lao Tse y de Confucio son palabra de Dios o palabra divina. Entonces hay muchas otras propuestas religiosas y hay muchos otros libros sagrados que la humanidad entiende, alguna parte de la humanidad entiende que la Biblia es la palabra de Dios, que esos libros son palabra de Dios. Ahora, ¿qué tiene la Biblia que no tienen esos otros libros? Esa es la primera razón. Que la Biblia es la única que tiene un carácter eminentemente profético, predictivo. Y digo profético, predictivo, porque hay predicciones que no son proféticas, que no son bíblicas. También se predice por otra vez, eso lo vamos a ver más adelante.
Ahora bien, yo quiero que uno de ustedes me lea Daniel 12. Vamos a ver. El libro de Daniel, en el capítulo 12. Jeremías, Daniel, Ezequiel, Daniel. Un momentito. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, bendito sea el nombre de Cristo, el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Daniel 12:4 dice así. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea, el profeta Daniel nos dice que en los tiempos del fin habría dos elementos sustanciales, que la gente correría de aquí para allá, o sea que se trasladaría de un lado para otro, y que también la ciencia se aumentaría. Nosotros somos testigos en estas últimas generaciones de esa realidad, lo que indica que estamos viviendo los últimos tiempos. En primer lugar, la gente se traslada a una velocidades vertiginosas que hubieran mareado a Daniel, porque la gente se traslada ya a la velocidad del sonido. La gente se traslada a alta velocidad en el aire, 300, 400 kilómetros por hora. Por tierra todo el mundo anda 100 y 100 y pico. Y en la época de Daniel lo más rápido que se andaba era la velocidad de un caballo. Por lo que tú podías en un día, por ejemplo, recorrer un camino de 100, 150 kilómetros, no más de ahí. Ahora nosotros hacemos 150 kilómetros en una hora y pico. Entonces, la gente se traslada de aquí para allá y de allá para acá. Miren, en la ciudad de Nueva York solamente hay 10 millones de personas que se trasladan en el subway todos los días y en el sistema de transporte público de la ciudad de Nueva York. La ciudad de Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, salen diariamente de Santiago 200.000 personas. Y es una ciudad pequeña de un país pequeño. Entonces la gente se moviliza diariamente. Hay gente, esos ejecutivos internacionales, a veces están en 3 y 4 países el mismo día y tienen sus aviones privados para poderse mover rápido. Entonces, definitivamente, hoy en día, más que nunca, la gente se traslada de aquí para allá, de allá para acá. Y que la ciencia se ha aumentado. Bueno, yo soy testigo, y ustedes también, de que en 20, 30 años, la ciencia se ha desarrollado de una manera extraordinaria. Lo que pasa es que nosotros nos hemos ido acostumbrando. Pero si tú trajeras a una gente de 1980 y lo trajera aquí, se quedaría con la boca abierta de cómo está el mundo hoy. Nosotros fuimos testigos de esa transformación. La ciencia se ha aumentado de una manera extraordinaria en nuestro tiempo. La Biblia dice que ocurriría y está ocurriendo. Entonces esa es la primera razón que tengo para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Que la Biblia es el único libro sagrado de la humanidad que tiene un carácter eminentemente profético, predictivo. La segunda razón que tengo para creer que la Biblia es la palabra de Dios es que la Biblia tiene un alcance ilimitado en la historia. La profecía bíblica tiene un alcance ilimitado en la historia. La Biblia no es la única que predice. Hay 3 fuentes de predicción: Dios, los hombres y los demonios. Cuando un brujo predice algo, podría ser un charlatán, pero podría ser un brujo de verdad. Y si es un brujo de verdad, pastor, ¿y tú crees en la brujería? Bueno, el diablo existe. Cuando tú sabes que el diablo existe, muchas cosas son posibles. Entonces, hay brujos que han predicho cosas, astrólogos, místicos, que han predicho cosas que han ocurrido. No son uno ni dos, hay muchísimos. No voy a mencionarlo, pero son muchos los que han predicho cosas, sobre todo en los últimos años. Pero ninguno de ellos ha tenido un alcance
largo. Siempre son cosas que ocurren en esos meses o en ese año. ¿Por qué? Porque los espíritus que inspiran esa revelación son espíritus limitados. Porque los demonios son espíritus, son criaturas de Dios, son espíritus limitados. Igual que nosotros. Por muy inteligente, por muy brillante que sea alguien, todos tenemos un límite. El único que no tiene límites es el Creador. Por eso la profecía bíblica es ilimitada en la historia. Por ejemplo, vemos un solo profeta, ese que hemos leído, Daniel. Ese predijo una cosa que se cumplió ese mismo día. Cuando le dijo en la mañana al rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, le dijo, mira, esta noche se levantarán contra ti y te arrebatarán el reino. Y él lo que hizo fue que se rió porque él estaba en una fiesta, bebiendo y comiendo. Él se rió porque pensó que era una tontería del profeta. Pues esa noche le quitaron el reino y lo mataron. Pero él le predijo a su abuelo, Nabucodonosor, el surgimiento del imperio medo-persa 50 años antes de que eso ocurriera. Predijo el surgimiento del imperio griego 200 años antes. Predijo el surgimiento del imperio romano 400 años antes de que ocurriera. Y predijo el nacimiento del Mesías, de Jesucristo, 650 años antes. Y predijo una cosa que comenzó a cumplirse en la década de los 50 y que se concretizó en el año 1999. Él dijo que en los tiempos finales había una confederación de naciones unidas en lo que es Europa Occidental, o sea, donde fue el Imperio Romano. Ahí se levantaría unas Naciones Unidas que sería una especie de imperio. Y eso se concretizó cuando el euro fue creado en el año 1999, si mal no recuerdo la fecha. ¿Por qué? Porque hoy en día son unas naciones, esas Naciones Unidas son muy poderosas y son ricas. Y todas juntas tienen una especie de Estados Unidos de Europa hoy en día. Y eso fue algo que predijo el profeta Daniel 650 años antes de que Cristo naciera. Entonces, la profecía bíblica tiene un alcance ilimitado en la historia. Esa es la segunda razón que yo tengo para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Mire, ningún místico, ningún astrólogo, ni adivinador, como quieran llamarlo, brujo, como quieran llamarlo, ha tenido un largo alcance. Ni los hombres tampoco. Porque le dije que hay tres fuentes de predicción: Dios, los hombres y los demonios. Ahora mismo yo le garantizo a usted que usted llama por teléfono a un especialista en bolsa de valores y le puede decir cómo va a amanecer el índice en Dow Jones mañana con un 90% de posibilidad de acierto. También un analista político le puede a ustedes predecir cuál va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Decírselo ahora y no equivocarse. También hay unas personas que se dedican a predecir las condiciones atmosféricas. Ahora mismo es probable que haya alguien que tenga la capacidad de decirnos si mañana va a llover o no en nuestros países, en cualquiera de los países que estamos ahora mismo representados. Pero ningún hombre tiene la capacidad de predecir quién va a ser presidente de los Estados Unidos en el 2050. O si va a llover un día como hoy. Hoy estamos a 20 ¿cuánto? De febrero. De enero. De enero, perdón. Estamos a 25 de enero. Ningún analista del tiempo, ningún meteorólogo puede predecir cómo va a estar el 25 de enero del año 2050 la temperatura o cómo va a estar las condiciones atmosféricas, si va a llover o no va a llover. No puede. Asimismo, ningún especialista en bolsa de valores puede decirnos cómo va a estar la bolsa de valores de Nueva York el 25 de enero del año 2050. ¿Entiende? Porque la capacidad predictiva de nosotros los hombres es limitada. ¿Entendido? De la misma manera, ningún brujo ha tenido largo alcance en la historia. El único místico que ha tenido un alcance relativamente largo en la historia es
un médico francés del siglo XVI llamado Miguel de Notre Dame, mejor conocido como Nostradamus. Ese señor predijo cosas que se atribuyen al siglo XX, como el submarino, las guerras mundiales. Inclusive yo he leído sus cuartetas y no estoy tan convencido de que sean tan predictivas, pero sí no hay duda de que él habla de Hitler, por ejemplo, 500 años antes de que Hitler naciera. Y no lo llama Hitler, sino que lo llama Hiller, H-I-L-E-R, Hiller. Supongamos que tengan razón, que sus intérpretes creen que él realmente predijo las cosas del siglo XX en el siglo XVI, en Francia, en la Francia del siglo XVI. Suponiendo que sea verdad, solamente ha tenido un alcance de 500 años. Pero el profeta que le dije, Daniel, el primero que leímos en Daniel 12:4, predijo, como le dije, una cosa que se cumplió ese mismo día, predijo cosas que se cumplieron cientos de años después, y también predijo el surgimiento de una entidad unificada en Europa que sería uno de los indicadores de los tiempos finales también. Bueno, tengo una tercera razón también para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Esta es muy importante para mí porque es una de las más contundentes. La tercera razón que tengo para creer que la Biblia es la palabra de Dios es que la profecía bíblica no es solamente profecía y profecía desorganizada. No, lo más glorioso es que la profecía bíblica obedece a un plan general, una especie de proyecto, cuyo eje principal es la persona histórica de Jesucristo, en quien se cumplieron más de 300 profecías. O sea, en la persona de Jesús de Nazaret, el carpintero de Galilea, que no hay duda histórica de que existió, en ese personaje se cumplieron más de 300 profecías. Lo primero que le quiero decir es que no hay duda de que existió. ¿Por qué? Porque de Jesús no solamente habla Pedro, Pablo, Juan, Mateo, Lucas, Marcos, que fueron gente cercanas a él. Algunos de ellos lo vieron, otros fueron muy cercanos a los discípulos de él, como el caso de Marcos y Lucas. Pero también los antiguos escritores, gente del siglo I que escribió, como el caso de Tácito, historiador romano del siglo I, que habla de Jesucristo. También tenemos el caso de Flavio Josefo, que es un historiador judío de fines del siglo I también. Este señor llegó a decir que Jesús, siendo judío, dígame bien, dijo que era el Mesías. Y cuando él escribió la destrucción de Jerusalén en el año 70, cuando las tropas romanas la destruyeron, dijo que fue como un castigo porque ellos mataron al Mesías. Y también tenemos una carta que le escribió Herodes Agripa al emperador Claudio, donde se describe a Jesús físicamente. Además de ello, en el siglo II, mucha gente de la Roma antigua de ese tiempo también escribió y habló de Jesucristo y de los cristianos. Por lo que no hay duda razonable de que Jesús de Nazaret realmente existió como un personaje histórico. Ahora, en ese personaje histórico se cumplieron más de 300 profecías. Hay un matemático norteamericano llamado Nathan Wood que le aplicó la ley de las probabilidades a 60 de esas 30 profecías y llegó a la conclusión de que solamente existía una probabilidad en 10 elevado a la 150 potencia. Usted se imagina lo que es esa cifra, 10 elevado a la 150 potencia. Eso significaría que si Adán empezó a escribir cero, todavía no habría terminado. De que esa profecía se cumpliera en otra persona que no fuera en el Jesús de Nazaret del que nos habla la historia secular. Entonces, esa es la tercera razón que tengo para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Que la profecía bíblica obedece a un plan general, cuyo eje central es la persona de Jesucristo, en quien se cumplieron más de 300 profecías. Ahora quiero que presten mucha atención porque voy a leer un texto y necesito que ustedes me identifiquen este personaje. Si alguno se sabe el texto, no lo sople. No es raro,
porque en este grupo hay incluyendo pastores, pero yo les dije que voy a empezar desde lo más elemental para que no se queden lagunas. Aunque usted sepa algo y yo entienda que sí que lo sepa, si hay alguien que no lo sepa, no quiero dejar de compartirlo. Entonces, dice así, presten atención. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en la muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Quién ustedes me dicen de quién están hablando este pasaje? ¿Quién me lo dice? Abra su micrófono y díganme, ¿quién? ¿Quién es este personaje? Rosaura Concesión dice Jesucristo. Jesús, muy bien. Luis del Carmen dice, Rosario abandonó la llamada. Bueno, a veces Lady dice que Jesús, muy bien. Marcia está hablando, pero no te escucho, Marcia. Leonardo. Jesús, ok. Ahora bien, este pasaje que nosotros acabamos de leer, lo escribió el profeta Isaías 700 años antes de que Jesucristo naciera. Estamos hablando de que yo acabo de leer el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Anótenlo por ahí para que lo lean al paso en su casa. Capítulo 53 del profeta Isaías. En este capítulo 53 solamente hay alrededor de 30 profecías que hablan de Jesús y de su muerte, de su crucifixión y de su misión. Ahora bien, hay otro impactante también, que es el Salmo 22. Voy a leérselo. Eso lo escribió el rey David 900 años antes de que Cristo naciera. Fue escrito el Salmo 22 por el rey David. Y dice así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Primer versículo. ¿Qué les recuerda a usted de eso? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Le es familiar? O fue una palabra que Jesús dijo en la cruz. Y mucha gente ha especulado, y hay teólogos que han dado discursos de por qué Jesús dijo eso. Yo creo que fue por una razón muy sencilla y muy básica y muy elemental. Los judíos no tenían los capítulos numerados, porque quien enumeró el Antiguo Testamento lo dividió en versículos y en capítulos fue un señor llamado Esteban Langton en el año 1200 de nuestra era, y era arzobispo de Canterbury, era inglés. Y el que dividió el Nuevo Testamento en capítulo y versículo fue un impresor, no un teólogo. Se llamaba Roberto Etienne en el siglo XVI, en el 1500 y pico, en un viaje que hizo de París a Lyon, tal vez algunos 2 días o 3, en una carreta, en una, ¿cómo se llama eso? Era como una carroza, ¿no? Y que, saben, en esa época se transportaba la gente en carrozas, no en tirada por caballo. Pues en ese tiempo él se puso a dividirlo en capítulos y en versículos. Era un impresor. Para imprimirlo, se puso en eso. Entonces, en ese tiempo, 900 años antes de Cristo, no estaban divididos en capítulos y en versículos la Biblia. Resulta que en tiempo de Jesús tampoco. Cuando alguien quería referirse a un salmo, decía el primer verso del salmo.
Por ejemplo, si tú decías Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿qué salmo era? El Salmo 23. Si tú decías el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, o el Salmo 91. En este caso, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Lo que Jesús quiso decir fue que se estaba cumpliendo delante de esa generación la profecía del Salmo 22. En otras palabras, Jesús voció, señores, Salmo 22. Porque en este Salmo hay una cantidad inmensa de profecías que se cumplieron el día de la crucifixión. Les voy a leer algunas. Por ejemplo, en el verso, bendito sea el nombre de él, verso 6-7 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Claro, él había sido completamente vejado, humillado por ese pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, o sea, me insultan, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libérele él, sálvele puesto que en él se complacía. Los evangelistas nos dicen que la multitud le decía a Jesús, bájate de ahí, tú no eres el Hijo de Dios. ¿Por qué te has permitido ese sufrimiento si tú eres tan poderoso? Justamente lo que dice aquí el Salmo 22. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. A Jesús lo dejaron solo. Al pie de la cruz solamente estaban las mujeres que nunca abandonaron al Señor. María de Magdala, María la mujer de Cleofa, María la madre de Jesús. Y el único hombre que estuvo en el grupo fue Juan, el apóstol. Todo lo demás se degaritaron. Entonces él dice, no hay quien ayude. Asimismo, él estaba completamente solo en esa cruz. Después dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. En el lenguaje bíblico, león rugiente es símbolo del diablo. El diablo es el león rugiente. Y aquí dice que esos malignos que les rodeaban eran como fuertes toros de Basán. Los toros de Basán probablemente se refieran a una variedad de bovinos que existía en el pasado, que se llamaban uros, que era un animal, era una vaca, pero tenía el tamaño 3 veces mayor que una vaca actual. Era algo descomunal, era un monstruo inmenso que existió en Europa y en Asia, y existió hasta hace apenas 500 años cuando lo acabaron de extinguir. Lo cazaban, nadie se dedicó a criarlos, sino que lo que hacían los cazaban, y en el siglo XVI lo acabaron de extinguir. Entonces, está hablando de toros descomunales, toros fuertes. Así eran los que se había levantado contra él, con toda la fuerza del poder de la tiniebla y también con toda la fuerza humana. Dice que abrieron su boca sobre mí como león rapaz y rugiente. Los demonios estaban, déjeme decirle algo, los demonios se dieron todo para Jerusalén. Tanto así que el cielo hasta se ennegreció. ¿Cómo es posible, si no fue por acción de los demonios, que una comunidad que cuando Jesús llega 3 días antes, se quita la ropa para que la pise y le dice, Hosanna, el rey que ha venido? 3 días después, todos vocean, crucifíquenle, crucifíquenle. O sea que el diablo hizo un trabajo extraordinario, porque el diablo, como es una criatura finita, también no sabía que Jesús iba a resucitar, o no lo creía. Y la victoria de Jesús consistió precisamente en eso, en que él venció la muerte. No solamente por cuanto venció el pecado, venció la muerte. Y la muerte tuvo que soltarlo al 3er día. Dice el verso 14, he sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. O sea, había una profecía que decía que ninguno de sus huesos podía ser roto. Pero por la posición corporal en la cruz, así con los brazos extendidos y las piernas y todo extendido, él se descoyuntó. Dice, todos mis huesos he sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Dice, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Aquí está, dice, yo estuve leyendo una vez algo que escribió un cardiólogo, donde dice que la muerte clínica de Jesús fue por un fallo cardíaco como consecuencia
de que había perdido toda la sangre y el corazón, al no encontrar que bombear, estalló. Un corazón de un hombre en la plenitud de su juventud, de 33 años, al verse, tú sabes la fuerza que tiene el corazón a esa edad, al verse desprovisto completamente de sangre, simplemente estalló. Y él dice aquí, el salmista David, que él sentía el corazón como derritiéndose en medio de él. Dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, verso 15. Y me ha puesto en el polvo de la muerte. ¿Cómo es eso que a alguien se le pegue la lengua al paladar? ¿Cómo se llamaría eso? Eso se llama deshidratación. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Tengo sed. O sea, hay evidencia en el Nuevo Testamento de que Jesús se deshidrató en el proceso de la tortura y la muerte. Y aquí dice que él se secaría, se deshidrataría y que su lengua se pegaría a su paladar en el verso 15. Dice, porque perros me han rodeado. Verso 16, me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron, horadar en la lengua española significa hacerle un hoyo. Dice, horadaron mis manos y mis pies. O sea, le hicieron hoyos a mis manos y mis pies. Todos mis huesos, ok, porque me ha rodado que horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Dice, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que los soldados romanos, cuando se repartieron la ropa de él, la túnica, como era de una sola pieza, no la podían romper, se la rifaron. O sea, echaron suerte, quiere decir que se la rifaron. Y esta es una de las profecías que más me impresiona de Jesús. ¿Tú sabes por qué? Porque todas las señales y portentos que él hizo, ok, fantástico. Pero si él hubiera sido un hombre, simplemente un hombre común, ¿cómo él podía tener control, clavado en una cruz, de que esa profecía se cumpliera? Muchas de las profecías que se cumplieron en él, como él las conocía, él pudo haber pujado para que se cumplieran. Como por ejemplo, se sabe que tenía que llegar en un burrito a la ciudad de Jerusalén, como había dicho el profeta Miqueas. Bueno, él lo hizo. Y muchas cosas más que estaban escritas sobre él, él pudo haberlas hecho a propósito. Pero ¿cómo él logra, clavado en una cruz, que esa profecía se cumpliera? No hay forma humana. Entonces, para mí esta sencillez de que sus ropas se las rifaron, me impresiona mucho, porque eso ocurrió, dicen los evangelistas, y sencillamente lo había dicho el rey David 900 años más antes. Bueno, entonces, mis amados, este Salmo 22 describe la crucifixión 900 años antes de que Cristo naciera. Entonces, la tercera razón que tengo para creer que la Biblia es la palabra de Dios es que la profecía bíblica obedece a un plan general cuyo eje central es la persona histórica de Jesucristo, en quien se cumplieron más de 300 profecías. La cuarta razón que tengo para creer que la Biblia es la palabra de Dios es muy importante para mí, porque soy testigo de que es así. Y es que la palabra bíblica, la profecía bíblica y las promesas bíblicas se cumplen en la vida personal del creyente. Y de eso yo soy testigo. En la Biblia hay 8,000 promesas, mis amados hermanos, y son para ustedes. Pero ¿cómo se van a apropiar de ellas si no las conocen? Hay dos cosas que hay que hacer con las promesas de Dios. Número uno, conocerlas. Y número dos, creerlas. A veces hay cosas que dice la Biblia que no son fáciles de creer. Pero no quiere decir que no son reales. Le voy a poner un ejemplo. Una vez, la República Dominicana tiene un periódico muy popular que tiene más de 100 años que se llama Listín Diario. Y Listín Diario tiene en su edición impresa un folleto inserto que se llama Los Clasificados. Los clasificados son anuncios que la gente paga para que salgan 2, 3, 4, 5 días. Ese mismo anuncio donde la gente pone que quiere vender, pone su número de teléfono o una dirección, y mucha gente ha vendido. Yo he vendido cosas por esa vía.
Entonces, una vez se puso un anuncio que decía, hace varios años, probablemente cuando el dólar estaba a la par con el peso dominicano, 40 años atrás, por ejemplo. Ese anuncio decía, vendo Volvo del año por 1,000 pesos. Déjeme decirle que más de 1 millón de dominicanos vieron ese anuncio. Pero nadie lo creyó. Todo el mundo pensó, es un disparate, eso es un gancho, es una mentira, yo no voy a perder mi tiempo. Pero hubo uno que llamó por teléfono y dijo, ¿es verdad que usted tiene un Volvo del año? Sí. ¿Es verdad que lo vende? Sí. ¿Es verdad que son por 1,000 pesos? Sí. ¿Está dañado? No. ¿Está chocado? No. Yo, pues voy para allá. Y el hombre fue y compró el carro. Y tú dirás, ¿y qué fue lo que pasó? Muy sencillo. Ustedes van a ver cómo las cosas eran. Vamos a ver si me dan la razón, si es posible o no. ¿Saben por qué ese carro estaba en 1,000 pesos? Siendo un carro del año y sin chocar y sin ningún problema. Porque una mujer se estaba divorciando de su marido y vendió el carro del marido. Ahora, ¿eso es posible? Hello. ¿Es posible que una mujer despechada quiera molestar al marido, al ex marido? ¿Eso es posible o no? Pero 1 millón de dominicanos leyó ese anuncio y no lo creyó. Así ocurre con las verdades bíblicas. Están ahí y hay gente que no la cree porque, oye, me parece increíble. Pero unas cosas parecen increíbles cuando tú la miras desde afuera, pero si te metes adentro te das cuenta que sí que es creíble. Es increíble que alguien venda un vehículo del año, un vehículo que ahora mismo vale 30, 40 mil dólares, que alguien lo venda en $1, eso es imposible. Pero no es imposible que una mujer despechada y celosa y molesta con el marido le venda algo al marido. Eso no es imposible, ¿verdad que no? Entonces todo depende del ángulo con que se vea. Por tanto, así son las verdades bíblicas. Cuando tú estás adentro, las puedes creer. Y tu fe aumenta en la medida que tú estás viendo que esas promesas se cumplen. Incluso la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Cuando alguien se expone a la palabra de Dios, su fe va a aumentar de manera descomunal. Y su fe va a ir creciendo de gloria en gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Esas son las 4 razones por las que creo que la Biblia es la palabra de Dios. Les voy a retroalimentar un poquito. Número 1, la Biblia es el único libro sagrado de la humanidad que tiene un carácter eminentemente profético predictivo. Número 2, la profecía bíblica tiene un alcance ilimitado en la historia. Número 3, la profecía bíblica obedece a un plan general cuyo eje central es la persona histórica de Jesús de Nazaret, en quien se cumplieron más de 3,000 profecías, ¿verdad? Entonces, más de 300, profecías. Entonces, la 4ª razón es que la Biblia se cumple en la vida personal del creyente. Y hay algo muy importante, no solamente se cumple en el aspecto positivo, porque si fuera solo en lo positivo, podríamos coincidir con los místicos de que si tú te pones en una actitud positiva, y yo he visto mucha gente seca por ahí, no solamente lo bueno que se cumple, también en lo negativo se cumple. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Esas son las 4 razones que tengo para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Es mi primera clase, porque antes que nada tenemos que agarrar el toro por los cuernos y averiguar si el libro vale la pena leerlo o no. Estoy convencido de que sí, de que es palabra de Dios. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Todo estuvo claro o todo estuvo oscuro? Vamos a ver. En total tenemos Rosemary, Rosaura, todo claro por aquí. ¿Quién más? Excelente, muy excelente. Me alegro que te haya gustado, Rosemary. Pero, ¿hay preguntas? Muy bien, Leonardo. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. Sí, tengo una pregunta. Adelante, Rosemary. O sea, una observación. Sí.
aprendido como si fueran 100 años. Gloria a Dios, maravilloso. Qué bueno. Qué bueno. Y por ahí es que comenzamos, pero vamos a aprender De verdad, mucho. muchas gracias. Un placer, Romery. Ahora yo quiero saber, sí, adelante, Marcia. Marcia, vi que prendiste el micrófono, adelante. Sí, pastor, buenas noches, ¿me escucha bien? Buenas noches, perfectamente. Le quería decir de que en el chat le había escrito a ver si no es mucha molestia podía escribir en el chat de WhatsApp las principales características de por qué la Biblia, ¿no? La palabra de Dios, porque quería corroborar. Sí, cómo no, pero yo tengo una idea, ya yo tenía eso planeado. Ustedes se van a ver un video que tengo en YouTube, le van a dar like y lo van a ver. Sí. Ese video le amplifica las cosas que les enseñé hoy y yo le voy a dar el link de ese video. En esta noche le voy a dar el link de este video. Y también, si se quieren retroalimentar de lo que hoy aprendimos, nada más tienen que ir a nuestra página de YouTube, perdón, de Facebook, y ahí van a ver la clase de hoy, otra vez. Si hubo algo que no entendieron o no tomaron las notas debidas, pueden hacerlo en el curso de este día o de cualquier otro día porque se va a quedar grabado ahí. Se queda grabado por tiempo indefinido, por meses. Bien, entonces yo solamente quiero preguntar a algunos de ustedes si aprendieron algo que me lo puedan explicar. Vamos a ver, ¿quién aprendió algo que me pueda decir? Yo aprendí esto. Alguien me está haciendo una pregunta. Hágamela por favor porque lo leí pero se me fue ya. Y yo no soy tan diestro en este asunto de salir de un sitio y meterme en otro. Alguien me preguntó sobre algo sobre el Antiguo Testamento. Díganmelo verbal, por favor. Que me pusieron un escrito. Es Rosaura. Sí, Rosy. Es que siento como que es muy, un poquito interruptor estar cuando el micrófono apaga y prende. Y por eso a veces les digo para que lean. Tengo una duda, claro, porque eso es de poco conocimiento. Sí. Según lo que usted dice, que la profecía existe mucho antes de Cristo en la Biblia. La Biblia estaba escrita y redactada antes de Jesucristo. Definitivamente. Yo voy a hablar de eso. Yo voy a hablar de eso pronto. Yo la quería, primero que nada, yo quería presentarle esta propuesta de que la Biblia, yo tengo razones para creer que es palabra de Dios. No solamente fe, es un asunto de cosas que se pueden comprobar. ¿Entiendes? Claro que sí, la Biblia es un libro. Tomen nota de esto que voy a decir ahora. La Biblia no es un libro, la Biblia es una colección de libros. Consta de 66 libros que se tomó 1600 años en escribirse por alrededor de 40 hombres y mujeres, la mayoría de los cuales no se conocieron entre sí. En 3 idiomas que ya no se hablan, o sea, lenguas muertas, y en 3 continentes distintos. En África, en Europa y en Asia. En 3 lenguas que son hebreo antiguo, arameo, que era la lengua que se hablaba en tiempo de Jesús, y griego koiné, o sea, el griego del siglo I. Porque el griego todavía está vivo. Hay gente hablando griego en Grecia, pero no es el mismo el griego del siglo I que el griego de hoy. Porque las lenguas vivas evolucionan, ¿entiendes? Entonces, ese documento, ese conjunto de documentos que se escribió en 1600 años, tiene 2 grandes divisiones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todo eso lo vamos a ver hasta la saciedad y vamos a tener clases específicas para explicar todo eso, porque mi propósito es que ustedes salgan con un entendimiento meridiano de lo que es la Biblia. Las próximas 3 o 4 semanas solamente vamos a estar hablando de la Biblia, después que vamos a empezar a estudiarla. Sí. Sí, adelante, Leonardo. Perdón. Se tomó 1600 años en escribirse. Ahora se terminó de escribir en el año 96 de nuestra era. El último libro en escribirse de la Biblia fue el Apocalipsis del apóstol Juan. Se escribió en el año 96, en el siglo I, en el año 96. Pastor, Sí, adelante, Leonardo.
Sobre lo que ella pregunta, si la Biblia estaba antes de Cristo. Yo me imagino que sí. Pero no. Pero si yo acabo de decir que un profeta, el profeta Isaías, en el capítulo 53, existió 700 años antes de Cristo. Y estoy diciendo lo que el libro de los Salmos, en el Salmo 22, el rey David fue 900 años antes de que Cristo naciera. Claro que existía la Biblia. El Antiguo Testamento existía antes de Cristo. ¿Entiende? El Antiguo Testamento existía antes de Cristo. El último libro en escribirse... el último libro del Antiguo Testamento en escribirse fue el libro de Malaquías. Se escribió 400 años antes de Cristo. El listado de los libros del Antiguo Testamento se cerró, lo que se llama canon, se cerró 400 años antes de Cristo. Ese periodo se le llama el periodo de silencio. Después nace Jesucristo. Y unos años después de la muerte de Jesucristo, los apóstoles empezaron a escribir el Nuevo Testamento. Todo eso lo vamos a ver en detalle en su momento. Porque mi propósito es que ustedes conozcan bien todas estas cosas. Y que no tengan lagunas. Les voy a enseñar a manejar una concordancia. Y también les voy a enseñar cómo buscar en la Biblia en 15 segundos. Que es perfectamente, hay una técnica para eso. Amén. Entonces, esta semana vamos a estar hablando de todo eso, Biblia. Entonces, le voy a poner, la semana que viene vamos a ver la sexta razón, la quinta razón que tengo para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Es la forma milagrosa en cómo la Biblia ha llegado hasta nosotros. En nuestro idioma. Y todo lo que eso ha costado a Dios y a la humanidad. Porque los hombres hemos estado metidos en el proceso y hemos sufrido persecuciones, cárcel, muerte y de todo por servirle al Señor y por extender su palabra. Jesucristo dijo una profecía. Jesucristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y también dijo que las puertas del Hades, o sea, del infierno, no prevalecerían contra su iglesia. Y así ha sido. Que la palabra de Dios es poderosa. Lo que ella dice, eso es. Pero eso lo vamos a ir viendo en los próximos encuentros. Porque enseñar consiste en organizar la información y darla de manera gradual y progresiva. No se puede dar toda la información en una sola reunión. Es imposible. Entonces, si no hay preguntas, me gustaría saber quién aprendió algo. Por ejemplo, me gustaría saber qué aprendió Lady. Lady, desde Providence. ¿Qué aprendiste, Lady? Hola, ¿cómo estás? Demasiado. Aprendiste demasiado. Yo diría yo, porque yo no sabía que sepa en todos estos años que tengo estudiando, conocido la Biblia, que tenía, que había, que esas profecías se habían escrito antes de la venida de Jesús. Ajá. Yo nunca pensé que no, ahí todavía ahora tienen acceso, dejando puesto. Ok, excelente. Vamos a ver Jenny Lagrange desde Boca Ratón. Cuéntanos, ¿aprendiste algo esta noche? Porque ahora yo sé que Ok. Muy bien, Lady. claro que sí, que aprendí. Escúchame que estoy con mi esposo manejando. Porque Así veo que está en la calle. pero sí aprendí definitivamente que ya, sí, sí, yo sabía ya que de esa profecía y no, o sea, no sabía mucho. Es el desglosamiento de primeros capítulos del libro que estamos leyendo. Que ahí podemos ver que en lo del principio, desde el Edén, los patriarcas y todo eso, son cosas que son muchísimos años antes de Jesucristo. Claro que sí. Y claro, estas profecías de Isaías y del Salmo 22, pues sí nos podemos visualizar el gran sacrificio que hizo Jesús en nosotros. Amén. Y como eso estaba predicho que iba a ocurrir. Muy bien. Excelente, Jenny. Un abrazo para ti y para Robert. Marcia, ¿tú aprendiste algo desde Perú? Bueno, sí, bastante, porque yo siempre leo la palabra y digo, algún día
Ya se han pasado no sé cuántos años Sí. y no sé si alguno de ustedes se siente como, como identificado, porque leer la Biblia no es tan fácil porque es como que a mí se me enreda y entonces siempre me gusta leer mucho el Isaías, perdón, 53, Sí. siempre lo veo, ¿no? Y entonces yo decía, pero esos tantos años, decía, ¿cuántos años será? Pero luego de pronto decía, no me da tiempo de investigar más, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios de que esté en este programa, ¿no? Porque de verdad que es bien edificante. Y tengo una amiga que también quiere participar, pero quería preguntarle si ella puede participar todavía. Ella es cristiana también. Ok, vamos a hacer una cosa. No sé si puede. Claro que sí. Lo que tiene que hacer es dile que vea el video para que esta clase no se la pierda, porque no quiero que tengan lagunas. Puede incorporarse Sí, pues, todavía, ok. pero debe ver este video, pero lo puede ver en YouTube, en el link que le voy a mandar en YouTube, porque ahí está más completo. Ah, ya pasó. Yo espero el link entonces. Sí, como no, yo lo voy a poner en el grupo de WhatsApp, toda esa información. Me alegra que están leyendo, ya Jenny me reportó que está leyendo el libro, está aprendiendo mucho con el libro, 30 días para entender la Biblia. Todos ustedes tienen la meta de leerlo, por lo menos en 2 o 3 meses, si no en un mes, por lo que lo lean. ¿Está bien? 15 minutos diarios. También quiero que empiecen a leer mucho el Nuevo Testamento. Traten de leer el Nuevo Testamento diario. El Antiguo todavía no, porque necesitan tener una base sólida del Nuevo Testamento para poder entender el Antiguo. ¿Entienden? Sí. Ok. Cuando una gente cree que la Biblia es un libro, los libros empiezan por el principio. Pero la Biblia no es un libro, la Biblia es una biblioteca, una colección de 66 libros que se escribieron en un lazo de 1600 años. Por tanto, hay que comenzar en una parte que sea más fácil de entender. Porque uno debe siempre comenzar por lo que sea más manejable, no por lo más complicado. ¿Entiendes? Después que tú conoces lo básico y lo fácil, entonces irás comprendiendo mejor lo que es un poquito más difícil. Entonces, Leonardo, ¿aprendiste algo? Gracias, Marcia, muy gentil. Leonardo, ¿aprendiste algo? Gracias. ¿Qué aprendiste? Yo aprendí, en realidad tenía conocimiento de la existencia, del tiempo de la existencia de la Biblia, porque yo nunca la he practicado, simplemente ahora que estoy en eso. Sí, excelente. Pues me alegra que hayas aprendido eso. Tenemos también a Luis Felipe Flores Francisco. Dios te bendiga, querido. ¿Aprendiste algo esta noche? Puedes prender tu micrófono y contarnos. Ok. Vamos a ver. Luis Felipe no me escucha. Vamos a ver si Alberto Félix Rodríguez desde New York City nos dice qué aprendió esta noche. Alberto Félix Rodríguez. Tampoco me escucha. Ok, adelante Alberto. ¿Aprendiste algo esta noche? Sí, me encantó muchísimo la parte de las predicciones. Excelente. Qué bueno. Ese tipo me encantó mucho esa parte. Muy bien. Pues gracias, Félix. Un abrazo. Carolina Cruz, ¿tú aprendiste algo, Carolina? Buenas noches, bendiciones. Dios te bendiga, querida. Un placer. Sí, aprendí cosas muy importantes que desconocía, como el periodo de tiempo en el que se escribió la Biblia completa. Ajá. Y al mismo tiempo desconocía que a Jesús lo abandonaron prácticamente todos los hombres, que nada más quedó uno solo. Desconocía esa información también, que de mucha importancia para mí, para ir sabiendo básicamente el origen, la naturaleza del ser humano. Así es, mi hija. Pero eso lo dicen los evangelios. Cuando tú te leas los evangelios, te vas a dar cuenta que fue así. Muy bien, Carolina.
Claribel Matías, ¿qué aprendiste, hija mía, desde Jarabacoa? Ella está en La Vega ahora, yo creo, Claribel. Clari, ¿qué aprendiste, mija? Oh, bendiciones. Dios te bendiga. Pues sí, realmente muchas cosas como refrescando la memoria de muchas que quizá la había estudiado antes, la había olvidado, pero muchos detalles que realmente no lo había escuchado y de verdad que aprendí bastante. Excelente, Gracias. excelente, me alegra mucho. Quiero saber, Rosy Guillén, ¿tú quieres decirnos qué aprendiste esta noche? Rosy Guillén, desde Santiago de los Caballeros. Buenas noches, bendiciones, pastor. Bendiciones, querida. Bueno, yo me refresqué algunas que tenía como media olvidada. Y por ejemplo, cuando usted leyó a Isaías, como que nunca, como que lo había Asociado. dice, ¿No lo habías asociado? sí, como que no lo había conectado como de que se trataba de eso. Usted sabe si yo lo he leído, pero como que no sabía Sí, que era una profecía, sí. sí. Y Excelente. eso que yo pensé que a esta hora se me iba a terminar el internet, pero Dios es bueno. Ah, qué bueno. Qué bueno. Gloria a Dios. Rosaura Concepción desde La Vega. ¿Tú quieres decirnos que aprendiste algo? Sí. Adelante. Sí, pastor. Yo confirmé, así como hablaba la hermana Mar hace un rato, que es lo mismo que dice la introducción de los 30 días para entender la Biblia. Pastor, él dice todo el trabajo que él pasaba antes queriendo leer la Biblia. Entonces uno se identifica, automáticamente uno llega y dice, bueno, yo también podría hacerlo, yo también puedo, no me voy a dar por vencida. Así mismo. Entonces le digo que a través de esto van a surgir muchas preguntas y agradezco muchísimo que usted tiene respuesta y que cada día se pueda aprender algo nuevo. Me gustó mucho lo que usted dijo en la parte 4, que la profecía bíblica se cumple en cada persona, en su vida, y pude recordar que usted siempre ha dicho que lo de la vida no puede ser un día, de yo decir, bueno, ya yo cumplí todo lo que dice la Biblia sobre mí, ya yo llegué hasta aquí. Como que no tiene fin, no tiene límite. Así Uno es. va a leer, como dice la hermana, lo mismo, uno puede entender algo diferente, como si nunca lo hubiese leído. Estoy muy orgullosa. Excelente. Glenny Cruz desde Santiago de los Caballeros. ¿Quiere decirnos qué aprendiste? Buenas noches, Dios te les bendiga. Amén. Bueno, yo refresqué algunas cosas que tenía un poquito de conocimiento. No sabía cuando usted dijo que cuando se escribió el último libro de la Biblia, Sí. no sabía en el tiempo que era. Y la profecía de Jesús que escribe Isaías, esa es una parte de la Biblia que siempre me llama la atención y que cuando estoy leyendo la Biblia como que me gusta leer esa parte de lo que Jesús pasó por nosotros, que otra gente lo dijo desde muchos años antes de que sucediera. Sí. Gloria a Dios, maravilloso. Rosemary Rodríguez ya habló o no ha hablado todavía. Yo creo que sí que ya habló al principio. Pero quiere decirnos si aprendió algo, Rosemary. Yo no hablé, pero aquí también cuando te dijo que Jesús no había esa multitud de gente, como dicen, o sea, hasta me puse triste porque con eso de que él no estuvo tan acompañado como se nos ha enseñado, eso me puso como el corazón triste. No, y eso te consuela cuando te dejen sola. Cuando a ti te dejen sola también, no te preocupes, que a él lo dejaron solo. Aprende a contar con él, no cuente mucho con la gente, cuenta con él, que él es el que no te va a fallar. Bendito sea su nombre. Bien, gloria a Dios. Luz del Carmen Rosario, desde Santiago. Adelante, Luz del Carmen. ¿Aprendió algo esta noche, hermana? Luz del Carmen, ¿no aprendió algo esta noche? ¿No me escuchó? Bien. Bueno, pues nada, mis hermanos.
hasta aquí hemos llegado por hoy. Le voy a poner en el chat del grupo, le voy a poner el link de estos videos. Son 2 videos que ustedes van a ver. Y traten de conseguir el libro. Todos tienen el libro. Ya lo tienen virtual. Porque hubo alguien que lo compartió con todos nosotros, ¿verdad que sí? Y yo veo ya que Jenny y Rosaura nos reportaron que lo están leyendo. Así que anímense y lean ese libro. No lo tienes, pues visita el grupo de WhatsApp, que ahí está la información. Porque ya alguien no tiene. Bueno, si lo puede conseguir físico, maravilloso. Pero lo puede conseguir así en PDF también, porque lo tenemos en el chat. Solamente visita el chat y examínalo, que ahí está. O sea, ya no hay razón para que no lo tengan todos, porque está ahí en PDF. Bien, gloria al Señor. Bueno, pues vamos a orar para hacerles pedidos. Si no hay más preguntas o no hay más comentarios, vamos a orar para hacerles pedidos y darle gracias al Señor por esta reunión. Muy bien, oramos al Señor. Amado Padre, te doy muchas gracias por esta oportunidad que me diste de reunirme con tu pueblo a compartir estas inquietudes acerca de tu palabra. Te pido que tú los bendigas, que los llenes de ti, que los guardes y que le concedas crecer en el conocimiento de tus cosas y de tus caminos y de tu palabra. Bendito y adorado seas, Dios de nuestra salvación. A ti sea dada toda gloria y alabanza. Despídenos en paz y acompáñanos a cada uno en nuestros hogares, y que tu gracia y favor sea con todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga mucho, mis amados hermanos, y nos vemos el próximo martes. Manténganse pendientes de las informaciones que estamos dando en el grupo de WhatsApp. Amén. Que Dios me los bendiga y será hasta la próxima.